¿Qué tal de nuevo con todos ustedes? Bienvenidos a nuestro canal Sin Mentiras. No transcurrieron 24 horas para que se haya develado que el presunto intento de detención de Guaidó fue un circo, un show o una obra de mala calidad. Ya se sabe que Guaidó, junto a sus asesores políticos y de comunicaciones, lanzó este bodrio para implosionar el diálogo que los gringos le encomendaron con el gobierno. Y con ello, hacer querer al mundo que el gobierno de Venezuela es violento y no quiere dialogar. En este video te presentaremos evidencias contundentes que se trató de un guión que después fue posicionado por los medios de comunicación y redes sociales al servicio del extremismo venezolano. Pero en el camino, Guaidó y sus seguidores dejaron baches y aquí te los mostramos. Lo primero que hay que destacar es que la misma tarde del presunto asedio en los sótanos de la residencia de Guaidó, el fiscal emitía un comunicado donde señalaba que el Ministerio Público procedió con la detención de Freddy Guevara y no hubo boleta de captura sobre Juan Guaidó. Es decir, la Fiscalía, pese a que Guaidó estaba siendo investigado o está siendo investigado, no produjo orden de detención alguna y mucho menos ordenó a las fuerzas públicas penetrar en la residencia del político guaireño. Pero entonces, ¿quiénes fueron los perpetradores? ¿Secuestradores acaso? ¿Gente al servicio de Guaidó? ¿Gente del gobierno a su libre? ¿Algún grupo desconocido que juega a intereses ocultos? Y siguen las preguntas. ¿Qué necesidad tiene el gobierno de apresar a Guaidó precisamente en estos instantes que se dirigen a una ruta electoral y de diálogo con todos los factores del oposicionismo, incluso con el país poderoso y la Unión Europea? ¿A quién le conviene este tipo de sucesos? ¿Quién gana más? ¿Guaidó o el gobierno? Déjame tus comentarios al respecto, pero continuemos. El segundo punto a considerar son las ruedas, son las prendas de seguridad que utilizaban, las cuales eran falsas y el procedimiento fue cuando menos torpe. Los uniformados usados por los sujetos o los uniformes usados por los sujetos no se corresponden con ningún cuerpo del orden legal venezolano. Insignias falsas, gorras y chalecos desconocidos, siglas inventadas, armas no utilizadas por los cuerpos de inteligencia, incluso vehículos sin identificación y procedimientos bastante torpes y de aficionados. En este punto, me gustaría saber si logras identificar a estos sujetos con algún funcionario o cuerpo de seguridad en el país, si lo logras alguna similitud que tengas al respecto. Déjame tus comentarios. El tercer dato a destacar fue la sincronía entre las denuncias presentadas por la esposa de Guaidó en las redes sociales y el instante en que el diputado emerge del sótano a declarar a los medios. Dentro de este punto, hay que precisar que los medios llegaron a la residencia del político en breve tiempo, con lo cual se confirma que estaban pautados para esa hora y lugar. También llama la atención la prontitud con que los vecinos bajaron hasta el sótano del edificio y asediaron a los presuntos agentes del orden. Es suspicaz, igualmente, el observar a un Guaidó tranquilo, manipulando el móvil durante el acto de asedio de los sujetos. Otro dato relevante, el de las cámaras de seguridad del lugar, que captaron el momento del suceso. Tenían la fecha del día 11 y no del 12 de junio de 2021, día en que ocurrió el evento. No es la primera vez que Guaidó hace esto. Contrató también gente en Barquisimeto el año pasado para hacer un acto similar. Y hay que decir también
que todo parece indicar que el asedio fue grabado un día antes y fue presentado luego a los medios de comunicación. Pero nada de estos detalles importan a Guaidó verdaderamente, porque la idea era posicionar en el mundo que el gobierno de Venezuela no quiere dialogar. Ante la lluvia de evidencia que están soltando los teléfonos de los aprendidos en la operación Indio Guaycaipuro, Guaidó parece que huye hacia adelante, pero deja bastantes rastros. Por eso, previsiblemente, según el alto gobierno, ordenaron el ataque del grupo irregular, con miras a implosionar el diálogo y la ruta electoral, para de esta forma oxigenar su franquicia, que como sabemos, solo quiere caos, desesperanza y sobre todo, seguir cobrando y robando las ayudas humanitarias y los activos de la nación. Si te gustó este video, por favor deja tu like y comentario para seguir investigando y buscando la verdad. Muchas gracias, se les habló sin mentiras y será hasta la próxima.